Nos están vendiendo una farsa monumental. Encendemos las pantallas y vemos a los políticos celebrando, dándose palmadas en la espalda porque lanzaron unas bombas antibúnker de alta precisión y supuestamente decapitaron a un régimen enemigo. Nos dicen que el mundo es un lugar más seguro hoy. Mentira. Lo que acaban de hacer es encender la mecha de un colapso inminente y la gente sigue anestesiada, devorando el cuento del héroe militar que salva el día con un ataque aéreo quirúrgico. Peor que una farsa es un suicidio estratégico en tiempo real. Mientras el público aplaude los cráteres perfectos en el hormigón, la cruda realidad es que acabamos de perder el control absoluto de material suficiente para fabricar 16 bombas nucleares. 16. Antes de que cayeran esas bombas supuestamente salvadoras, sabíamos dónde estaba el uranio enriquecido. Hoy, ese material está disperso, oculto en una geografía del tamaño de un subcontinente. Celebrar este ataque es como aplaudir porque acabas de patear un avispero radiactivo dentro de tu propia casa. Y la ceguera es total, nos obsesionamos con el éxito táctico. El misil dio en el blanco, destruimos el edificio. ¿Y qué? La guerra no se trata de demoler estructuras, se trata de poder y política. Y lo más cínico de todo es a quien eliminaron. Nos venden el asesinato del líder supremo como un triunfo definitivo, como si esto fuera un videojuego donde matas al jefe final y aparecen los créditos. ¿Pero qué lograron realmente al apretar ese gatillo? Quitaron el único freno de emergencia que existía en esa región. Ese líder tenía una doctrina religiosa estricta, una fatua, que prohibía explícitamente el desarrollo de armas nucleares. Al asesinarlo, junto con sus alternativas más pragmáticas, le entregaron el poder en bandeja de plata a la facción más radical de la Guardia Revolucionaria, un movimiento maestro de estupidez geopolítica. Ahora tienen a un nuevo líder, mucho más agresivo, acorralado, que necesita demostrar fuerza brutal para mantener su credibilidad. Le acabamos de dar el incentivo perfecto y absoluto para construir la bomba. Exacto, si te están masacrando de todos modos, si te lanzan misiles a la cabeza, ¿qué tienes que perder? Les quitamos cualquier razón lógica para contenerse. Y ahora entramos en lo que los estrategas llaman la trampa de la escalada. Nos venden que el trabajo está hecho, pero la maquinaria apenas empieza a triturarnos. ¿Qué sigue ahora? ¿Creen que el enemigo se va a quedar paralizado llorando en un rincón? Para nada. Están ganando la guerra de la escalada mediante una estrategia de asfixia horizontal. No van a ir a un enfrentamiento militar directo, cara a cara, donde el arsenal estadounidense los aplastaría en 5 minutos. Van a estrangular las arterias del sistema global. Ya lo estamos viendo. Utilizan enjambres de drones de precisión para atacar la infraestructura turística y económica de los aliados en el Golfo. Están golpeando aeropuertos, hoteles, rutas comerciales. Y ahí es donde la narrativa oficial se cae a pedazos. Nos dicen que es un conflicto lejano, en un desierto que a nadie le importa. Pero cuando atacan el estrecho de Hormuz, cuando amenazan los petroleros, están apuntando directamente a la yugular de la economía mundial. Solo hace falta impactar un puto barco para que el precio global del crudo reviente. Cuando la inflación devore los salarios y el precio de la gasolina paralice la economía local, la gente va a despertar de golpe. Y no olvidemos a los jugadores en las sombras. Rusia no está simplemente comiendo palomitas mientras mira el espectáculo. Rusia está devolviendo el golpe de Ucrania con una frialdad aterradora. Están proporcionando inteligencia de objetivos en tiempo real. Los drones que ahora atacan rutas vitales tienen una precisión quirúrgica gracias a los satélites rusos. Es una represalia de manual. Hacen exactamente lo que Occidente les hizo a ellos: desangrar a la superpotencia en un conflicto interminable, obligándola a gastar miles de millones, forzándola a estirar sus líneas de suministro hasta el punto de ruptura. Es una hemorragia calculada. Y mientras la Casa Blanca se hunde en este pantano, debatiendo si envía tropas terrestres a buscar uranio fantasma, hay un ganador absoluto que ni siquiera ha tenido que ensuciarse las manos. Pekín. Para China esto es maná caído del cielo. Mientras Occidente se consume en otra guerra eterna,
Quemando su hegemonía, su reputación y su capital político, China está construyendo el futuro a una velocidad vertiginosa. Vas a lugares como Wuhan y no ves una ciudad industrial en decadencia. Ves una megalópolis impulsada por inteligencia artificial, robótica de vanguardia y una infraestructura que deja a cualquier ciudad occidental en la prehistoria. Están levantando a millones de personas de la pobreza con tecnología, mientras nosotros gastamos trillones en misiles de crucero. Nos están superando por la derecha mientras nosotros seguimos mirando por el retrovisor, aferrados a glorias pasadas. Es patético. Mantenemos la ilusión de ser la única superpotencia, pero financiamos guerras de elección que no podemos ganar, y la arrogancia es tal que en los pasillos del poder creen que pueden simplemente enviar a la División 80 y 2 aerotransportada, controlar un par de aeropuertos, barrer el desierto y salir limpios. Tú ves a esos soldados encontrando el material nuclear antes de que el infierno se desate. Las probabilidades son nulas. 0. Si pasamos a esa tercera fase, a la invasión terrestre limitada, lo único que garantizamos es una carnicería a fuego lento. Piensa en el historial. Entrar a buscar armas de destrucción masiva ocultas en búnkeres subterráneos destrozados es una fantasía logística. Y mientras nuestras tropas excavan en la arena, el enemigo no va a lanzar un solo misil nuclear contra Nueva York o Tel Aviv de inmediato. Eso es pensamiento de Hollywood. Van a usar la estrategia de Corea del Norte. Desarrollar múltiples bombas en la sombra. Exactamente. Van a fabricar 5 o 6 artefactos en secreto. Harán una prueba subterránea en las montañas. El mundo entrará en pánico. Dirán que fue un error, que la bomba falló, y luego detonarán la segunda. En ese punto, el chantaje nuclear es absoluto. Ya no puedes tocarlos. Y mientras tanto, la ocupación terrestre genera resistencia radicalizada. Piensa en el nacimiento de Hezbollah en el 82. La presión militar ciega no destruye a los grupos insurgentes, los multiplica, los muta en algo mucho más letal. Y lo más aterrador no es que el conflicto se quede a 10.000 kilómetros de distancia. La verdadera consecuencia de esta trampa, el daño colateral que nadie en el poder quiere admitir, es que la violencia política se globaliza y eventualmente regresa a casa. Rompemos el orden mundial y esperamos que nuestras calles sigan intactas. El retorno del terror es inevitable. Nos obsesionamos con una detonación nuclear en el extranjero, pero ignoramos deliberadamente que el colapso del orden internacional trae el caos a nuestra propia puerta. Ya estamos viendo una normalización grotesca de la violencia política a nivel interno. La polarización extrema, los disturbios militarizados, el extremismo operando a plena luz del día. Somos nuestro peor enemigo, destrozándonos desde adentro, fracturando nuestra propia sociedad mientras jugamos a ser el policía implacable del mundo afuera. Y ese es el núcleo podrido de toda esta farsa, la búsqueda obsesiva de una seguridad absoluta, la ilusión de tener el 100% de control mediante la fuerza bruta, es la receta exacta para el suicidio imperial. Creer que puedes bombardear tu camino hacia la paz en el siglo XXI es de una ceguera abismal. Los líderes actuales están atrapados en su propia red. Tienen que elegir entre aceptar una derrota política humillante a corto plazo o doblar la apuesta y arrastrar al mundo a un abismo de décadas solo para proteger su frágil legado histórico. Su legado será cenizas y deuda. No hay salidas doradas aquí. Nos han metido en un callejón sin salida por pura arrogancia, ignorancia estratégica y cálculos electorales baratos. Y la audiencia tiene que entender esto de una vez por todas. Cada titular que habla de ataque exitoso, cada conferencia de prensa que declara misión cumplida, es una mentira prefabricada, diseñada para mantenerlos dóciles y distraídos. El tablero ya se volcó. Las alianzas históricas se están rompiendo. Las rutas de recursos críticos están en jaque. Y los verdaderos titanes económicos de Oriente están observando, en silencio, cómo el imperio tropieza y se ahorca con sus propios cordones. La trampa se ha cerrado de golpe
y la onda expansiva no va a discriminar a nadie. Cuando las cadenas de suministro colapsen definitivamente, cuando llenar el tanque de combustible sea un lujo inalcanzable, y cuando la violencia callejera se convierta en el lenguaje cotidiano de nuestra propia política interna, nadie podrá decir que no lo vimos venir. Los datos estaban ahí, las simulaciones militares lo advirtieron durante 20 malditos años, y decidieron ignorarlas por soberbia. Ignorar la realidad no te exime de sus consecuencias. El sistema no está bajo control, está en caída libre, acelerando hacia el impacto. Así que despierten, dejen de aplaudir el teatro de seguridad barato que les venden en los noticieros. Dejen de tragar las excusas institucionales. Si no empezamos a cuestionar cada movimiento, cada justificación empaquetada que nos escupen desde las cúpulas de poder, seremos los daños colaterales de una guerra que perdimos el mismo día que decidimos lanzar la primera bomba. Abran los ojos, porque el tiempo de la complacencia se acabó.